Buenas noches a nuestros amigos, a nuestras amigas. Ya nos encontramos aquí en este nuevo programa de Facebook Live de nuestra organización, la Unidad Popular. Quiero contarles que es muy placentero contar en este espacio con la presencia de tres invitadas muy especiales, tres mujeres que forman parte del movimiento de mujeres que han jugado un papel muy importante en la defensa de los derechos de nosotras las mujeres. Me refiero a la presencia ya en este espacio de Cristina Cachaguay, quien es presidenta nacional de Mujeres por el Cambio. Cris, te envío un abrazote, gracias por estar aquí en este espacio. Nuestra querida doctora Virginia Gómez de la Torre, ella es directora de la Fundación Desafío, y también se encuentra la abogada Ana Vera, ella es abogada feminista, directora de Surcuna. A nuestros amigos, a nuestras amigas que están conectándose en estos momentos, les agradecemos muchísimo. Les pedimos que por favor le den un like y adicionalmente que puedan hacer sus comentarios, escribir sus inquietudes para nuestras amigas que se encuentran ya en este espacio que es muy importante. Además, hoy creo, ¿no? Un día histórico, un día muy importante para nosotras, las mujeres en el Ecuador, con lo que acaba de resolver la Corte Constitucional. Realmente, digamos, un día muy importante, muy emotivo. Creo que algunas lloramos de la alegría, lloramos porque es una lucha que se ha venido desarrollando durante varios años en defensa de las mujeres que han sido víctimas de violación en nuestro país. Y bueno, quisiera empezar con Ana, por favor, darles primero la bienvenida, agradecerles muchísimo, insistir por estar en este espacio. Ana, ¿cómo recibe Surcuna, cómo recibes tú la resolución de la Corte Constitucional? Porfa, en 5 minutitos, si es posible. Muchas gracias, Natasha. Buenas noches, compañeras. Súper contenta de estar aquí juntas. Bueno, nosotras reconocemos esta noticia como un logro colectivo de todo el movimiento de mujeres y feministas del Ecuador. Creo que han sido muchísimos años de lucha para lograr efectivamente la despenalización del aborto por violación. Creo que es súper importante lo que ha pasado hoy porque el día de hoy se permite que las mujeres, las niñas y las personas con capacidad de gestar no sigan siendo sometidas a tortura, a tratos crueles, inhumanos, degradantes, forzadas a maternidades cuando el embarazo ha sido producto de violencia sexual. Igual creo que nos falta aún mucho por andar, creo que este es un primer gran paso. Sin embargo, es importante pensar que no podemos descansar hasta que todas las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar no sean criminalizadas por esta causa y hasta que despenalicemos totalmente el aborto. Entonces lo recibimos con mucha alegría, esperando efectivamente la sentencia para ver qué tipo de matices nos trae. Esperamos que la Corte haya actuado en el marco de los derechos humanos, tanto nacional como internacional, y que esta sentencia cumpla con esos parámetros, pero estamos súper atentas también para mirar efectivamente luego cómo implementarla y qué cosas tenemos que hacer para lograr que efectivamente el aborto por violación sea una realidad en la vida de las niñas, de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. Que se provean servicios, que se deje de criminalizar, que todas las causas abiertas contra mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar que han sido judicializadas por esta causa se dejen sin contenido, sin sustanciar, ¿no? Entonces creo que es mucho lo que nos falta. Súper contenta de estar con ustedes y de poder celebrar este triunfo que es de todas juntas. Muchísimas gracias, Ana, y qué gusto verte a través de este espacio. Realmente la pandemia nos ha impedido vernos frecuentemente a muchas mujeres que hemos estado en la lucha sobre distintos aspectos de la vida de este país. Virginia, la misma pregunta para ti. Un gusto también contar contigo en este espacio. Yo quisiera hacer pública, digamos, el reconocimiento a esta lucha de toda la vida. Tú eres una de las personas que inició en este país la lucha por el aborto en casos de violación de manera general también, y realmente un reconocimiento a ti y por supuesto a Ana, a Cristina y a todas las mujeres que han jugado un papel muy importante en todo este proceso. Virginia, ¿cómo recibes esta resolución de la Corte Constitucional? El micrófono. Por favor. Siempre me olvido. Bueno, creo que todas las que
hemos estado en esta lucha desde hace muchos años. Recibimos este dictamen de la Corte Constitucional con mucha alegría y también con mucho alivio, porque es iniciar el proceso de brindar a las niñas, a las adolescentes, a las mujeres violadas la posibilidad de que puedan decidir si finalizan o no finalizan un aborto producto, un embarazo producto de una violación. Entonces, en ese sentido, creo que a lo largo de estos años hemos recibido el apoyo, hemos recibido el trabajo, hemos recibido todo el aporte del movimiento de mujeres, y este es un logro colectivo. Este es un logro de todas las mujeres ecuatorianas que en distintos momentos de estos años, de estas últimas décadas, pues hemos aportado. Yo le decía a una amiga comunicadora que me preguntaba esta tarde por teléfono que desde cuándo estoy en este tema, y yo recordaba que hace unos 30 años, cuando mi hija Camila tenía 3 meses de edad, un comunicador, no voy a decir el nombre, pero muy famoso, en una entrevista por televisión, hacía boca de jarro, me decía: ¿y usted está de acuerdo en que se despenalice el aborto, en que sea legal? Y yo me estaba inaugurando como mamá y le dije que sí, o sea, que estaba de acuerdo. Entonces, un poco es como esa cantidad de años que estamos trabajando y en donde hemos recibido el insumo de todas las mujeres, del movimiento de mujeres, y ahora, sobre todo, últimamente, de un movimiento de feminismo joven, de feminismo renovado que está cogiendo la posta con mucha energía y que sabemos que va a lograr despenalizar el aborto totalmente, porque ese es el objetivo, ¿no? O sea, algún día en este país las mujeres van a ir a los servicios de salud y van a pedir un aborto, y en el servicio de salud, yo como médica lo digo, pues el servicio de salud no tiene por qué preguntarles por qué quiere abortar, sino brindarles el servicio. Entonces, en ese marco creo que este es un hito, esto es una cosa muy grande en términos de cómo el impacto simbólico a nivel del imaginario social, esto va a cambiar en la mentalidad de la gente, que es posible que las mujeres tengan este ejercicio de este derecho, de esta justicia reproductiva, y ejercitar su libertad, ¿no? Porque la libertad es el bien más preciado que tenemos los seres humanos, y por supuesto las mujeres que somos más afectadas en este campo de no poder ejercer la libertad en este sentido, ¿no? De tomar decisiones sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra sexualidad. La violación es un atentado al ejercicio de una sexualidad libre, sana, que tiene como consecuencia una vulneración y una obligación de parir producto de un crimen. Creo que eso ya no va a ser, y eso ya no va a ser con este dictamen de la Corte. Entonces yo estoy aliviada y estoy absolutamente contenta del logro que el movimiento de mujeres del país ha tenido. Muchísimas gracias, Virginia. Queremos saludar a nuestras amigas, principalmente mujeres que están conectadas: Cintia Alejandra, Asociación Femenina Universitaria de Cotopaxi, Mónica Castro, Maritza Herrera, Yomar Ceballos, ex alcalde de Cotacachi, Rocío Torres, Teresa Bolaño, Silvia Calvachi, Alex Granda, Julián Pimentel, entre otros amigos, amigas que están conectándose a este programa. Cris, a ti, a Virginia, a Ana y a cientos de mujeres más, a miles de mujeres más, les hemos visto permanentemente luchando por los derechos de las mujeres, y en este caso concreto, para que se despenalice el aborto por violación en el caso de nuestro país. ¿Cómo recibe esta noticia Mujeres por el Cambio? Bueno, después de 82 años, las leyes del Ecuador van a cambiar a favor de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres. La rueda de la historia sigue su curso, y como lo hemos hecho con años anteriores y por muchos derechos, la movilización y la organización social, la organización del movimiento feminista, del movimiento de mujeres en el Ecuador, ha dado frutos. Ahora contamos
con la despenalización del aborto en casos de violación. Nosotros desde Mujeres por el Cambio, en una organización donde trabaja con mujeres, especialmente de los sectores populares, recibimos con mucha alegría porque entendemos que las mujeres que mueren en abortos clandestinos, las mujeres que parían a hijos, a hijas, productos de violación, mayoritariamente son mujeres pobres, son mujeres de los sectores populares que no tenían el nivel económico para ir a pagar una clínica, o muchas veces iban a unas clínicas clandestinas o abortaban en lugares insalubres. Para nosotros es una victoria que el día de hoy en el Ecuador los derechos de las niñas estén garantizados. Ya lo dijo la Carta de los Derechos Humanos. Obligar a una niña a ser madre producto de una violación significa una tortura, y esa tortura ahora hemos parado. Lo hemos hecho por nosotras, por las que vienen, por las que están y por las que vendrán. Vamos a seguir conquistando los derechos. Este es un paso más a los derechos que vamos a querer y vamos a seguir peleando en las calles. Muchísimas gracias, Cris. Virginia, ¿cuál ha sido el papel de las organizaciones de mujeres en la lucha por los derechos de las mujeres? Y en el caso concreto de la despenalización del aborto, tú señalabas hace varios años, ¿cómo ha sido la lucha? ¿Cómo tú te incorporas? ¿Cómo levanta el movimiento de mujeres estas luchas importantes en el Ecuador? ¿Cuáles hitos han sido los más importantes que tú nos podrías resumir en unos 5 minutos? Sí, yo creo que obviamente como todo proceso hemos ido de menos a más. Yo creo que es importante decir que las mujeres desde hace muchos años lo que hemos perdido es el miedo a hablar del tema del aborto. Y creo que eso, yo desde mi experiencia, yo voy a hablar desde mi experiencia personal, desde mi vida personal, que empezó en una organización no gubernamental que es el CEPAN Quito, y que en esa institución, con la doctora Marta López, pusimos en consideración y descubrimos que existía la anticoncepción de emergencia. En el año 94 se empezó a hablar del aborto a través de la anticoncepción de emergencia, de la PAE, como se le puso. Y claro, el tema de que la anticoncepción de emergencia impedía un embarazo, siempre se lo relacionó con el aborto, y se empezó a hablar del aborto a través de la anticoncepción de emergencia. Ya en el año 98, que fue el año de la reforma a la Constitución, ese mismo año entró la anticoncepción de emergencia a las normas de salud reproductiva del Ministerio de Salud, pero en el año 98 también se incorporaron algunas expresiones de los derechos sexuales y reproductivos en la reforma a la Constitución. Y en el año 2000 se reconoció en el sistema legal, en el sistema médico legal del país, que se informe sobre anticoncepción de emergencia, y para ese entonces habíamos hecho un trabajo muy grande para difundir la anticoncepción de emergencia, y en ese tiempo pues con varias organizaciones, con el CEMOPLAO, con la Coordinadora Política Juvenil, habíamos planteado, por ejemplo, entregar unas cajitas con el método de IUSPE, que es el método con el que se hacía anticoncepción de emergencia. Ya en el año 2002-2003, que ya aparecieron los métodos de marca, pues aparecieron también con mucha más fuerza los grupos antiderechos, atacando la anticoncepción de emergencia, calificándola de abortiva. Y recuerdo que en ese tiempo yo conocí a una famosa activista antiderechos que es Amparo Medina. Una de las primeras enfrentamientos que yo tuve fue en la radiovisión con ella. Yo no me podía imaginar, pues claro, ella catalogaba a la PAE como abortiva. Y ya en el 2003, en el 2006, pues en el Tribunal Constitucional, que luego fue corte, pues se incorporó una demanda para que sea catalogada la anticoncepción de emergencia como abortiva y se impida la comercialización en ese tiempo de Postinor. Perdimos, en ese tiempo se perdió el tema de la PAE en el 2006 en la Corte Constitucional, pero la anticoncepción de emergencia ya estaba en el sistema de salud. Ya en el 2008, un hito yo creo que es muy importante de que se sepa,
es que en el 2007, en agosto del 2007, los grupos antiderechos, bueno, con esta activista que les comentó a la cabeza, habían estado planteando y cabildeando en ese tiempo que todavía se llamaba Congreso, la derogación del artículo en el Código Penal del artículo que permitía el aborto terapéutico, el que hoy es el 150. O sea, habían estado planteando la derogación del artículo que permitía el aborto terapéutico. Ahí fue uno de los primeros enfrentamientos fuera de lo que hoy conocemos como Asamblea del Palacio Legislativo. Recuerdo que a nosotras, las feministas, nos pusieron en la parte de abajo de la Asamblea, y a las antiderechos los pusieron arriba, la policía estuvo ahí, y logramos que se archive esa propuesta de derogación, demostrando que el aborto terapéutico era una necesidad. Y yo recuerdo que la maternidad de Isidro Ayora nos pasó el número de casos de aborto terapéutico que habían hecho en ese año. O sea, era increíble, como 200 mujeres que habían accedido a abortos terapéuticos. Y bueno, luego la lucha en el 2008 por el tema de la Constitución. Yo creo que ahí es bien importante plantear que nuevamente todos estos grupos, el objetivo era impedir el tema del aborto terapéutico, pero en el 2008 apareció toda una propuesta que yo creo que Ana Vera de Surcuna puede decirlo más, con más propiedad, porque ellas fueron las que trabajaron el tema de la primera línea de información sobre aborto con medicamentos. Yo no voy a hablar de eso, porque esa fue una lucha y un aporte de la coordinadora política juvenil en ese momento. Pero en la Constitución logramos, por ejemplo, que el artículo 43, en el numeral 3, ponga el derecho de las mujeres embarazadas a la salud integral. La salud integral es un concepto inmenso que ahora le da contenido al tema de causar salud, ¿no? De que la salud es integral, y que en ese sentido, por ejemplo, las mujeres violadas deberían haber tenido la posibilidad de abortar desde antes, solamente con el numeral 1 del artículo 150. Y ya en el 2013 planteamos el tema de aborto por violación. Un minuto, porfa, Virginia. Y luego, eso es un hito grande porque, claro, el expresidente Correa dijo que no. O sea, esos son los hitos, ¿no? Creo que vidas robadas, la investigación también fue importante. Y bueno, en el año 2019 que perdimos, en todos esos, yo creo que son hitos, parte de este proceso en donde hemos estado juntas, muchas, ¿no? Apoyando. Perdón, Qué interesante. No, tranquila, es que hay que hablar tanto de este tema que el tiempo nos falta, y realmente no es que ahora empezó la lucha, es una lucha de años, como tú dices, de enfrentamiento, de persecución, de derrotas, de victorias como la que tenemos ahora. Entonces hay bastante que hablar. Para darle secuencia a aquello, Ana, ¿cuál ha sido el papel en esta lucha, y cuáles desde tu perspectiva, digamos, los hitos más importantes desde que tú te incorporas a esta lucha por el aborto por violación, y en general el aborto como un derecho de nosotras las mujeres a la soberanía sobre nuestro cuerpo? Ana, por favor. Bueno, Natasha, yo coincido primero con lo que dijo Virginia. Estoy absolutamente de acuerdo en que esta es una lucha histórica que se ha construido con muchos pasos, ¿no? Y que ha sido fundamental todo lo que se hizo para poder lograr llegar al momento en que estamos, ¿no? O sea, sin la lucha por la anticoncepción oral de emergencia, sin la lucha por las normas de salud, por la inclusión del misoprostol en el cuadro de medicamentos, porque no se derogara el aborto terapéutico, esto no hubiera sido posible. Y creo que ese es un tema que hay que reconocer muy profundamente, porque esta es una lucha que viene de muchos años, de muchas mujeres que han puesto su vida en eso, ¿no? Entonces creo que eso es lo primero importante. Después yo diría que efectivamente yo creo que hay varios de los hitos que nombra Virginia donde yo recuerdo también, por ejemplo, todo el tema del 2017, también todo el tema de la Postinor, que en ese momento, por supuesto, jugamos otro rol, acompañando en la calle, igual que ahora, pero no como abogadas, sino más como activistas. Creo que también todo el tema después de la línea de aborto seguro, posteriormente las comadres,
la constituyente, donde se logró efectivamente que los artículos se construyeran de tal manera que permitieran también un logro como este, ¿no? Que también es un trabajo organizado de muchas mujeres y de muchos años, ¿no? Y creo que, claro, de ahí tenemos varios hitos más. O sea, el movimiento de mujeres y feministas logra un ENIPLA en los primeros años de Rafael Correa, que es un programa emblemático. En materia de prevención del embarazo en adolescentes se logra sacar la guía de aborto terapéutico, la guía de aborto espontáneo, se logra ir avanzando cada vez más, si quieres. Entonces ha sido como un proceso progresivo muy importante. Y creo que, claro, finalmente llegamos primero al 2014, donde se pierde aborto por violación de la manera más cruenta, si quieres, como con una imposición tan autoritarista, aun cuando había los votos, aun cuando había la posibilidad y cuando era una oportunidad histórica. Y posteriormente llegamos, claro, con todo un camino de por medio, de organización colectiva, de estar pensando, de estar planeando estrategias, llegamos también a la nueva reforma del 2019, donde también se pierde justamente por estos pactos políticos que no hacen justicia a los derechos, ¿no? Y creo que ahí hay un factor importante en lo que estamos viviendo el día de hoy, cuando ya se ha despenalizado el aborto por violación, y creo que es que efectivamente esta corte no es una corte que está politizada. Y eso ha permitido que fallen en base a los derechos humanos de las mujeres y niñas, ¿no? Y creo que el día de hoy es un día histórico en ese sentido también, porque hemos logrado derrotar a todo el autoritarismo, que en base a mayorías y a intereses políticos ha querido imponernos a las mujeres cómo debemos vivir. Y creo que eso es lo importante también de hoy, ¿no? Y creo que ahora nos toca seguir luchando porque se implemente esta ley, porque las mujeres efectivamente puedan acceder a abortos legales, seguros en el sistema de salud, porque no haya criminalización. Y creo que la próxima meta es la despenalización total, que vamos caminando en función de llegar hacia ahí, ¿no? Y por supuesto, organizadas, diversas, desde muchos lugares, ¿no? Porque todo contribuye. Y creo que eso es súper importante reconocerlo. En esta lucha todas hemos puesto, desde el cuerpo en la calle, las demandas, el conocimiento, el acompañamiento, y creo que eso es lo importante. Esta es una gran victoria del movimiento de mujeres y feministas. Y esperamos que en estas épocas nos sigamos fortaleciendo para lograr efectivamente seguir avanzando. Muchas gracias, Ana. Cris, ¿cuáles son desde tu perspectiva estos hitos más importantes que ha jugado el movimiento de mujeres, que ha participado, que ha impulsado, que ha empujado respecto de esta lucha tan importante del aborto por violación de las mujeres? Bueno, ya lo planteó Virginia, ya lo planteó Ana, que ellas han sido son más expertas en estos temas en los años. Yo desde este lado, desde el movimiento de Mujeres por el Cambio y desde otras compañeras, hemos pasado y hemos atravesado esas luchas que ellas ya venían encabezando. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba en el colegio hablar de la PAE, de la persecución que había, de la criminalización que se veía, también ya en la universidad hablar sobre el tema del aborto ya en sí, pero de estos abortos clandestinos que se vienen desarrollando. Pero creo que el ahora llegar a esta victoria también arrasa en todo un momento histórico de cómo estamos en los actuales momentos del movimiento feminista y el movimiento de mujeres en general, cómo es que hemos ido articulándonos en las luchas. Creo que hemos partido en el Ecuador, por ejemplo, tenemos una ley de prevención y erradicación de la violencia que ha sido producto de la lucha y la organización del movimiento de mujeres y del movimiento feminista. Hace unos pocos meses en la LOEIP también se exhorta y se plantea de que se busquen los mecanismos adecuados para la prevención y erradicación de la violencia, pero también se habla sobre la estrategia de educación sexual y de educación reproductiva. Ahora llegamos al tema de la despenalización del aborto en casos de violación. Son hitos que el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, pero sobre todo la organización, el poner el cuerpo en las calles, pero también en las demandas, en la Corte Constitucional, las compañeras, yo recuerdo también de la coalición que iban a recoger firmas para la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia, cómo es que se van articulando todas estas luchas y en todas estas organizaciones y colectivas que son importantes para llegar a este proceso. Pero también es importante las mujeres, las jóvenes, las adolescentes que no están organizadas y que también han puesto, y hoy día en los actuales momentos, las redes sociales
sociales, el de participar en las convocatorias de los plantones, ha sido fundamental la presencia de todas las mujeres, de cualquier espacio, tanto organizativo y no organizativo, pero también la predisposición de estar a este llamado, ¿no? En la defensa de nuestros derechos, pero también estar predispuestas a seguir luchando y bregando por más derechos que necesitamos que se cumplan. Nosotros decíamos el día de hoy de que la despenalización del aborto es un punto, pero necesitamos más, ya lo planteó Cristina, necesitamos ir a la legalización del aborto en todas sus condiciones. Estamos en tiempos de mujeres, las jóvenes, las niñas, merecemos vivir dignamente, y vivir dignamente es que tengamos el acceso a la salud integral, que tengamos acceso a decidir sobre nuestro cuerpo, que tengamos también las mujeres acceso al trabajo, a la educación, a la salud. Es un conjunto de derechos que ahora las mujeres estamos predispuestas, como años anteriores, a seguir bregando y a seguir tomándonos las calles para que se cumplan. Y ahora con el actual gobierno, que sabemos cuál es su condición, vamos a estar vigilantes de que se cumpla con nuestros derechos y que no retrocedamos. Y bueno, aunque ustedes ya se adelantaron un poco, porque esta parte tenía que ver con los hitos, con esas luchas importantes, cómo se han desarrollado. Y recuerdo las movilizaciones al inicio, no eran muchas mujeres que se movilizaban o que nos movilizábamos en el Ecuador, pero realmente esta marea verde, esta lucha por los derechos de las mujeres fue creciendo de una manera significativa. Y realmente los derechos que hemos conseguido hasta ahora las mujeres en general han sido producto de la lucha. Nadie nos ha regalado ningún derecho, sino que han sido producto de la lucha, producto de la organización, de la persistencia. Y creo que las mujeres generalmente tenemos una característica. Cuando tomamos una decisión de luchar por algo que consideramos, pues lo hacemos hasta el final, y como es ahora, hasta alcanzar una victoria tan importante. Sin embargo, la lucha por los derechos de las mujeres, como han señalado ustedes, continúan. Virginia, ¿cuál es la perspectiva del movimiento de mujeres? ¿Qué hacer de aquí en adelante? ¿Qué nuevas luchas empujar? ¿Qué nuevas luchas impulsar? ¿Cómo garantizar que lo que resolvió la Corte realmente simplemente se aplique? Y bueno, ¿qué luchas nos corresponde empujar en este nuevo momento en el país? Bueno, hay luchas que tienen que ver con lo operativo. O sea, ahorita empieza otra lucha, que es la prestación del servicio, ¿no? Van a aparecer los objetores de conciencia, van a aparecer quienes quieran obstaculizar el ejercicio de este derecho. Entonces yo creo que el nuevo Ministerio de Salud, porque se va a inaugurar un ministerio con una nueva ministra, nuevas autoridades, tiene un desafío súper importante de cómo va a operativizar esto. Y una amenaza es la objeción de conciencia. O sea, los grupos antiderechos, este oscurantismo que estuvo hoy presente con estas banderas de tradición, familia y propiedad, impresionante, que incluso dan miedo, van a estar obstaculizando todo esto. Entonces yo creo que ahí un desafío muy grande es regular la objeción de conciencia, tener claro, no es que el médico, el obstetricio, qué sé yo, la enfermera diga, bueno, a mí no me gustan los abortos y yo me declaro objetor. O sea, todo eso tiene un concepto, tiene un contenido. O sea, el Estado tiene que garantizar el servicio, ¿sí? Tiene que poner profesionales no objetores en los servicios más sensibles, donde van a presentarse este tipo de casos, pero en todos los niveles de atención se van a presentar este tipo de casos. Yo creo que la objeción de conciencia es una lucha ya de tipo operativo, pero que es una lucha política también. Lo otro es, por ejemplo, digo yo, otra lucha operativa que incluso nosotros como Fundación Desafío le pedimos a este gobierno es que adquiera mifepristona, por ejemplo, que es un medicamento que junto con misoprostol provee de un tratamiento denominado el estándar de oro. O sea, ahora que se ha despenalizado el aborto por violación, las mujeres tienen derecho a que sean atendidas con el mejor estándar de calidad que deberíamos haber tenido desde antes.
pero ahora hay una mayor razón para que el Estado ecuatoriano incorpore en la lista de medicamentos básicos este medicamento que es muy importante. Lo otro son luchas más grandes, ¿no? El camino es que se despenalice el aborto totalmente, esa es la lucha que siempre está ahí. Yo creo que este golpe simbólico de despenalizar el aborto por violación apoya a la despenalización, apoya mucho más a la despenalización social del aborto, que es un requisito también para que se pueda despenalizar algún momento el aborto totalmente, que es lo que queremos y es en lo que siempre hemos estado posicionados. Muchísimas gracias. Quiero saludar a Cecilia Jaramillo, un abrazo, y también ustedes la conocen, una mujer que ha jugado un papel muy importante en la lucha por los derechos de las mujeres. A Jimena Baño, Marben, a Maritza Gamboa, Teresa Bolaños, María Boada, a Chabela Fares, Camila Aguirre, que también ha estado permanentemente luchando, a Chabela Fares, entre otras amigas que están conectadas. Será ley. Siempre les hemos escuchado o hemos dicho las mujeres en las calles, en la lucha. Ana, ¿cuál es la perspectiva del movimiento de mujeres? Algunos elementos ya se ha referido Virginia respecto de elementos que nos corresponde empujar en este proceso desde tu perspectiva, y adicionalmente como abogada, ¿cuál sería este camino que nos corresponde recorrer y qué otras luchas levantar desde el movimiento de mujeres? Bueno, yo creo que el movimiento de mujeres tiene que seguir en la lucha, ¿no? Este es un hito histórico, pero no es el único. Hay muchas cosas por las que luchar, por la despenalización total del aborto, pero también por muchas otras cosas más, ¿no? Los niveles de violencia basada en género son sumamente fuertes, los feminicidios son de todos los días, no existe como un sistema de justicia adecuado, no hay prevención contra la violencia. Entonces creo que como movimiento lo que nos corresponde es seguir organizándonos, ¿no? Y seguir luchando para que cada vez el Ecuador sea como un país más adecuado, más digno para las mujeres, ¿no? Y creo que esto pasa exactamente por la lucha y la organización. A nosotras no nos han regalado nada, yo creo que todo lo hemos conseguido en base a lucha y a organización social de las mujeres, ¿no? Aun cuando el Estado haya reconocido algo, eso ha sido por nuestra propia lucha. Entonces creo que eso es justo lo que no hay que olvidar, porque lo que tenemos que hacer es seguir estando organizadas y seguir generando justamente esta lucha, que creo que tiene que ser en dos sentidos, ¿no? Sí, por un lado hay que efectivamente lograr modificar las leyes, modificar las estructuras estatales, pero por otra yo creo que también hay que lograr ir deconstruyendo ese Estado y lograr también entre nosotras ir construyendo otras formas de hacer política, otras formas de lucha, otras formas de construcción, ¿no? Y creo que por ahí también está la respuesta, ¿no? Creo que nosotras hemos sido muy buenas como movimiento de mujeres y feministas desde siempre en la modificación de patrones socioculturales, ¿no? En los cambios sociales gigantes que generan realmente impactos, ¿no? Creo que este ha sido un movimiento que ha causado grandes cambios. Hace 100 años no podíamos estudiar, hace 100 años no podíamos trabajar, y esto ha sido la construcción de todo este movimiento, ¿no? Y creo que tenemos que seguir teniendo el mismo rol. Nuestro rol es transformar. Sí, transformar el Estado, pero también la sociedad, y ser capaces de pensar en otros mundos posibles para nosotras y para las otras, ¿no? Y creo que ahí está justamente el gran reto del movimiento de mujeres y feministas para seguir en esta lucha, esta posibilidad justamente de seguir construyendo desde otros lugares, de transformar y de seguir moviéndolo todo. Y ese es el reto también histórico, ¿no? No solamente los cambios de lo institucional y legal, sino lograr cambios reales, sociales, culturales, que nos permitan caminar al mundo que deseamos, creo yo. Muchísimas gracias, querida Ana. Cristina, ni una menos, vivas nos queremos. ¿Cuál es la perspectiva del movimiento de mujeres? ¿Qué luchas empujar? ¿Cómo organizarnos? ¿Cómo continuar fortaleciendo el movimiento de mujeres, entendiendo, como señalaba Ana, la diversidad de él mismo? Bueno, yo creo que tenemos grandes retos importantes.
Yo creo que el tema de la pandemia no solo desnudó el sistema capitalista y patriarcal que vivimos y cómo las mujeres hemos sido doblemente explotadas y ahora se siente más, ¿no? Yo creo que una de las luchas fundamentales es ir a exigir el presupuesto de la ley de prevención y de la violencia, que se creen políticas adecuadas para trabajos dignos para las mujeres, por ejemplo. Es muy necesario en los actuales momentos, los hombres y las mujeres nos seguimos muriendo porque no tenemos acceso a la salud. Las vacunas, en plena pandemia no tenemos vacunas, entonces creo que hay unos retos fundamentales. Ya decíamos, la lucha no empieza ni termina para el movimiento de mujeres, para Mujeres por el Cambio, para las feministas, con el tema del aborto. Sí, el tema del aborto es una decisión importante y es una lucha que traspasa no solo a la sociedad, sino también a nuestros cuerpos, porque es el decidir sobre nuestra vida, pero también entendemos de que hay que cambiar esta sociedad. Ya lo decía Ana, hay que cambiar esta sociedad, una sociedad donde sea más justa, más equitativa para todos y para todas. En ese sentido, la organización es fundamental. Ya lo hemos demostrado, ya hemos visto algunas transformaciones, algunos cambios e incluso estas conquistas que vamos recibiendo se va dando a través de las organizaciones y cómo es que las organizaciones nos juntamos y nos unimos para defender una causa. Pero esa causa tiene que ir creciendo para cambiar para todos y para todas para que sea un país más justo. Muchísimas gracias. Algo más, digamos, una consulta, Virginia, algo más informal, algo más sentido. ¿Cómo te sientes en este momento con esta victoria para nosotras las mujeres? Bueno, la sensación primera que sentí fue de alivio, o sea, de quitarme un peso de encima en este punto, ¿no? Claro que sigue el peso de que las mujeres somos violentadas en otros sentidos, hay femicidio, hay millón de cosas, pero en este punto en donde hemos trabajado tanto, recibir la noticia me generó alivio, porque respiré, o sea, fue una bocanada de aire fresco y decir, ya, bueno, por fin fue escuchada nuestras reivindicaciones, nuestras demandas, nuestras argumentaciones. Por fin tuvo eco esto por lo que hemos luchado tantos años. Y lo otro fue también una sensación de alegría de poder, por lo menos, dejar esto como una certeza a mis hijos, a la gente que conozco, bueno, decir las jóvenes tienen esto, ahora tienen esto, que es bastante. Entonces es como lo súper concreto, ¿no? Sí, o alivio, alegría, felicidad, qué sé yo. Sí, es eso básicamente que creo que sentimos todas al recibir porque la noticia venía a cuentagotas, ¿no? De otros lados, una periodista me dice, pero ya supe, ya me informaron desde dentro de la asamblea, a ella ya le informaron. Entonces yo recibí de ella que habían 7 votos, en fin, o sea, fue también un poco de agonía, ¿no? Un poco de agonía, pero a la final la sensación fue de alivio que en relación a la noticia, ¿no? Y reconocemos toda la lucha que tú has empujado, Virginia, de años. Ana, ¿cómo recibiste ya en lo personal esta noticia? Y además, ¿cómo te sientes en este momento, Ana, con esta victoria, con este paso? Bueno, también nosotras recibimos la noticia con mucha alegría, con mucha felicidad, bailando en las calles mientras nos mojábamos, ¿no? Y estando todas juntas, creo que fue súper lindo recibirla así, porque justamente pudimos sentir la alegría de la gente, ¿no? Como dice Virginia, tampoco fue una noticia oficial, hasta ahora no tenemos ninguna notificación oficial. Sin embargo, ya se sabe que se declaró la inconstitucionalidad de la penalización del aborto. Y creo que eso es algo sumamente importante para todas, y entonces estábamos súper entusiasmadas, súper felices, bailando, ¿no? Y yo me siento ahora contenta, pero a la vez sí me siento un poco preocupada porque quiero ver el fallo.
O sea, quiero estar segura, quiero tenerlo, quiero mirar cómo está estructurado, ¿no? Justamente porque creo que es fundamental esta ganancia ya, pero tenemos que ver cómo vamos dándole operatividad a esto. Y creo que eso pasa también por poder mirar efectivamente cómo está el fallo y qué pasó. Pero súper emocionada, con las compañeras hemos festejado, hemos bailado, hemos reído, nos hemos tomado a las calles y creo que eso ha sido muy, muy lindo, ¿no? Y luego nos hemos acompañado también en todo este proceso de espera que todavía estamos pasando, ¿no? Frente a lo que puede ser el fallo. Entonces, muy contenta y muy contenta de estar en colectivo en este momento, ¿no? De estar junta con otras compañeras. Chévere. Cris, ¿cómo te sientes? ¿Cómo se sienten las compañeras con las que estuviste hoy en la mañana, parte de la tarde, pero tú en especial, ¿cómo te sientes con esta noticia? Bueno, cuando ya recibimos como la noticia por mensajes, lo primero que se me vino a la mente fue las mujeres que hemos acompañado, las mujeres que yo fui madre adolescente y estuve en la maternidad de adolescentes y vi a las niñas de 13 años dando de lactar. Entonces era un momento como regresar a ver eso y decir, bueno, por ellas hay justicia. Por las que ahora están pasando en el Ecuador algún tipo de violencia, hay justicia. Y ahora les hemos abierto el camino para que no vayan a las cárceles, que puedan decidir sobre su cuerpo. Entonces era un tema de emoción, de nostalgia también, porque muchas mujeres tampoco no están aquí porque murieron. A muchas mujeres no pudieron tener un acceso a la salud adecuado y se quedaron posteriormente con algún tipo de enfermedad. Entonces creo que es muy importante este proceso. Las compañeras lloramos en algunos casos, nos abrazamos fuerte porque sabíamos que era una lucha que lo habíamos venido peleando y más sobre todo sentirla esa lucha, sentir que ahora se hizo posible. Nosotros decíamos en el mes de noviembre cuando interpusimos la demanda en la Corte Constitucional era un sueño y ahora ese sueño se hizo realidad. Y ese sueño se hizo realidad producto por esto, ¿no? Del tema de la unidad, de no cansarnos, de seguir interpelando a la sociedad, al Estado, al gobierno, a la Corte, a la Asamblea Nacional, el de no dejarles en paz, el de no dejarles dormir tranquilos, porque mientras no existe igualdad, mientras no exista justicia social, no vamos las mujeres a descansar. Y eso fue un agrado. También nosotros desde Mujeres por el Cambio estamos vigilantes sobre el fallo que se va a dar, en qué condiciones también se van a dar, pero también estamos muy conscientes de que vamos a ver cómo se va a materializar y en efecto la despenalización del aborto en casos de violación. Muchas gracias. Saludamos a Jimena Chicaiza, Sandrita Peñerrera, Noemía Nan Gómez, Judith Bastidas, Rosa María Guama, que también están acompañándonos. Virginia, un mensaje final para las mujeres ecuatorianas. Un mensaje de esperanza, ¿no? La esperanza es algo que nunca perdimos, un mensaje de resistencia, porque es la resistencia la que nos ha sostenido en todo este proceso, un mensaje de creer en las capacidades que tenemos las mujeres para lograr estas cosas, y también un mensaje de inconformidad. O sea, si bien es cierto, está declarada la inconstitucionalidad, tenemos que ser inconformes y tenemos que ser desconfiadas de cómo se va a operativizar este derecho, este nuevo marco jurídico, y tenemos que estar vigilantes en todo el país para poder acompañar a las mujeres que necesitan de este servicio, de esta prestación, acompañarlas, empoderarlas. Ahora es el momento de difundir esto a todo nivel, en todos los rincones del país, que las mujeres sepan que existe este derecho, pero también existe literal uno que también se incumple, ¿no? Entonces, este artículo 150 hay que difundirlo en todos los rincones del país y hay que aprender a relacionarnos con el sistema de salud para exigir que este artículo se cumpla cuando se necesita, porque, por ejemplo, ahora las mujeres, por ejemplo, las que tienen una enfermedad preexistente, no son informadas de que pueden abortar para salvar su vida. Y de hecho, las mujeres con enfermedades preexistentes
son las que se están muriendo, y la mortalidad materna en esos casos está subiendo, está ya equiparada a la causal de hemorragia o de infección. Entonces, nos queda un largo camino de información, de empoderamiento, no solamente de que ya podemos abortar en casos de violación, sino también abortar en estos otros circunstancias, porque en el país el aborto es más legal de lo que la gente cree, incluso antes de que, de que tengamos este fallo. Entonces, ahorita el horizonte es informar, socializar, empoderar y también hacer acciones de exigibilidad frente al sistema de salud que tiene que operativizar este nuevo marco jurídico, ¿no? Así. Muchísimas gracias. Ana, tu mensaje final para las mujeres ecuatorianas, para nuestras amigas que nos están mirando, que nos están escuchando. Bueno, yo lo que quisiera decirles a las mujeres es que este es un festejo que tenemos que hacer todas, porque esta es nuestra lucha de todas y estos son los derechos de todas. Entonces, primero las invito a celebrar con nosotras este avance en los derechos humanos de las mujeres, de niñas y personas con capacidad de gestar. Después decirles que la lucha continúa, que este es un inicio y que esperamos seguir encontrarnos en las calles y en las cortes y en todos los lugares con ellas y con otras para seguir esta lucha juntas, ¿no? Y que la lucha es en las calles, que tenemos mucha esperanza, porque lo que nos ha demostrado el día de hoy es que juntas podemos lograrlo todo, aún en los escenarios más adversos. Entonces, que las invito a seguir encontrándonos en la calle y a seguir luchando juntas por una mejor vida para nosotras, ¿no? Muchísimas gracias, Cris. El mensaje para nuestras amigas, para las mujeres ecuatorianas. Quiero enviarles un abrazo fraterno a todas mis compañeras a nivel nacional, a todas las amigas que no pudieron asistir en el plantón, pero estuvieron en las redes las 24/7 preocupadas, siguiéndonos, acompañándonos también. Invitarles a las jóvenes, a las adultas, a las mujeres de la costa, de la sierra, del oriente, a las mujeres indígenas, a las mujeres afros, en general, a organizarse, a pelear, a soñar, porque un mundo diferente sí es posible. Nuestros derechos podemos alcanzarlo y la lucha continúa. Yo creo que en el 2021, esta es una de las primeras victorias que el movimiento feminista y el movimiento de mujeres ecuatoriano ha conquistado, y que tenemos más derechos por conquistar, y que mandarles muchos abrazos y decirles de que esta es su lucha y que la hicimos por todas. Muchísimas gracias. Yo quiero en primer lugar enviarles un abrazo a las tres que son unos referentes importantes, las tres que han luchado, las tres que han estado en las calles, y yo diría las tres, pero esas cientos y miles de mujeres que también han luchado de distintas maneras, con distintos mecanismos, en distintos momentos. Creo que esto ha sido muy importante. Digo yo, saludar la diversidad de ese movimiento de mujeres que también ha sido trascendente, porque eso nos ha permitido avanzar. Creo que es necesario seguir trabajando por terminar con este sistema capitalista, extractivista, machista, patriarcal. Es un triunfo histórico lo que hemos alcanzado el día de hoy las mujeres ecuatorianas, y por supuesto, como decían ustedes, necesitamos seguir organizándonos para alcanzar nuevas victorias desde el punto de vista de los derechos económicos, los derechos culturales, los derechos sociales para nosotras las mujeres, y erradicar todo tipo de violencias, esa violencia física, esa violencia económica, esa violencia política, en definitiva los distintos tipos de violencia que necesitamos erradicar, y necesitamos trabajar cada vez más juntas, organizarnos y lucharnos por erradicar esas violencias. Les envío un abrazo. Creo que todas recibimos la noticia contentas. Hay que estar vigilantes de lo que se viene, porque pueden existir maniobras, etcétera, etcétera. Hay que estar muy vigilantes, pero creo que lo más importante es que hoy podemos decir que triunfamos, que hoy las mujeres hemos recibido una muy buena noticia con respecto a la despenalización del aborto
por violación. Les abrazo muchísimo y espero poder contar en otro momento con la presencia de ustedes en este espacio para seguir conversando los temas que tienen que ver con los derechos de nosotras las mujeres. Un abrazo, Virginia, un abrazo, Ana, un abrazo, Cristina, y muchísimas gracias por haber participado en este espacio. Gracias también. Gracias, Chao. Natasha. Un abrazo a todos. Chao. Chao, chao.